Hola chicos, ¿cómo están? Este es el segundo video que nos toca el día de hoy, en el cual vamos a continuar con las partes de las proposiciones y de las propiedades de las desigualdades que hemos estado viendo. En el video anterior se me pasó a mencionar una propiedad que, si bien yo creo que para ustedes va a ser muy obvia, pero bueno, lo importante en este tipo de proposiciones, aunque son cortitas y muy sencillas, es que practiquen el hecho de las demostraciones. Básicamente por eso es la razón de por qué estoy haciendo todas estas cosas, para ir que poco a poco ustedes mismos se vayan acoplando al ritmo de trabajo que vamos a seguir, y que no solamente va a ser para cálculo, sino que va a ser para muchas de sus otras materias cuando tengan que demostrar cosas. ¿De acuerdo? Seguramente ya a estas alturas demostraron varias, pero bueno, aquí vamos a seguir practicando poco a poco las demostraciones. ¿De acuerdo? Entonces voy a anunciar una proposición más que se me quedó ayer en el tintero, no ayer, en el video anterior en el tintero, pero bueno, es una proposición bastante sencilla. ¿De acuerdo? Antes de continuar, sí me gustaría que repasar de vuelta las tres axiomas que teníamos, los últimos tres axiomas que habíamos definido, que hablaban sobre las desigualdades. ¿De acuerdo? Habíamos quedado que P, ya no lo voy a escribir porque ya lo puse varias veces, pero era el conjunto de los números positivos. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a poner aquí. P era el de los positivos. Teníamos el axioma que lo habíamos puesto como P10, que nos hablaba de la dicotomía, que cualquier número que nosotros eligiéramos, o el número es un positivo, que si se acordarán lo escribíamos así, o podría pasar que el número era 0, o podría pasar que el número era menor que 0, ¿de acuerdo? Perdón, o podría pasar que su inverso aditivo, dígase menos a, era positivo. Esta propiedad era la de la tricotomía, y desde aquel entonces lo escribíamos como que pertenecía al conjunto P, pero también vimos en el video anterior como una pequeña observación que está por ahí, que da lo mismo decir que es positivo a decir que a escribir esta notación, ¿de acuerdo? Entonces, la propiedad 11 nos mencionaba acerca que si yo tenía que A era positivo y que la B era positivo, ¿de acuerdo? Es otra manera de escribirlo, entonces la suma también era positiva, ¿de acuerdo? Esta parte tal vez ahorita no lo vaya a necesitar, pero bueno, lo menciono por cualquier otra cosa que pueda surgir. Y la propiedad 12, que también vamos a recordar, nos decía básicamente la misma idea que la anterior, que era que si A era positivo y al mismo tiempo B era positivo, entonces en la multiplicación de este par de números también era un número positivo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esta parte. Y la proposición que quiero que demostremos, que yo sé que les va a parecer muy obvia, pero bueno, al final les decía yo, es para practicar las demostraciones, es la siguiente. Y nos dice esta parte. Nos dice una pequeña proposición. ¿De acuerdo? Si quieren lo pueden meter dentro de la lista que vimos ayer, que si se acuerdan eran nada más 3 enunciados. Aquí la pueden meter como el cuarto enunciado, y nos dice lo siguiente. Nos dice que si yo tengo un número que es un número real, ¿de acuerdo? Cualquiera, entonces, cuando este número real que es, bueno, cualquier número real yo lo elevo al cuadrado, entonces siempre será mayor o igual a 0. ¿De acuerdo, muchachos? Incluso la prueba nos puede caber en esta parte sin ningún problema, entonces vamos a enunciarla aquí. La prueba. La prueba es la siguiente. Entonces, bueno, nosotros vamos a elegir un número real, cualquiera, y tendremos que ver que cuando lo elevemos al cuadrado se trata de un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Voy a elegir un elemento en los reales, de momento no sé cuál es, entonces lo que se hace es decir, voy a agarrar uno, o sea, sea un elemento A en los reales, ¿de acuerdo? Y en este momento, como yo no sé cuál real elegí, pues sí tengo, al menos, sí, no sé cuál elegí, pero tengo 3 posibilidades de elección. Según la proposición 10, el axioma 10, nos decía que cualquier número que yo elija, o es mayor que 0, o es igual a 0, o su inverso aditivo es mayor a 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí habría que dividirlo en 3 casos. Vamos a dividirlo en 3 casos. Entonces el caso 1 es ¿qué pasaría si el número A es positivo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es ocupar una propiedad que vimos en el video anterior, hace unos minutos, bueno, dependiendo cómo vieron o cómo lleven ustedes el ritmo de los videos, que nos decía lo siguiente. En una proposición que teníamos previamente en el anterior video, decía que si yo tenía un número que era mayor que otro, y por otro lado tenía un tercer número que era mayor que un cuarto, entonces, la multiplicación de estos dos, A punto C, será mayor que B punto D. ¿De acuerdo? Es una demostración que vimos hace un momento. Y la vamos a ocupar aquí. Y la vamos a ocupar con esta parte porque estamos diciendo, pues, ok, si A es positivo, ¿de acuerdo? Y voy a repetirlo.
A es positivo, esta es la manera como lo vamos a ocupar. La hipótesis que yo tengo, que es esta parte. En este caso, esto es mi hipótesis. Lo único que hice fue escribirlo 2 veces y tratar de ver la similitud que da con este, que es la proposición que yo tenía. Entonces, como yo sé que esto pasa, como A es mayor que B y C es mayor que D, entonces la multiplicación de este par es mayor que la multiplicación de este par. Entonces, de aquí tendríamos que A por A, o sea, este por este, es mayor o igual que este por este. ¿De acuerdo, muchachos? Y bueno, este ya concluye básicamente pues que A es mayor que 0 y por lo tanto A es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces esto pasa, entonces esto pasa. Y con eso ya tenemos demostrado nuestro primer caso en el cual nosotros supusimos que el número que agarramos de los números reales para poder demostrar esta proposición, en el primer caso en que fuera un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, vale. El segundo caso, el caso 2, ¿sale? Es en el caso en el que A es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero este de aquí incluso no hay que hacer ninguna desigualdad. Si el número es mayor que 0, entonces A por A pues es igual a A por 0, que esta parte es igual a 0. Y entonces de aquí ya tendríamos que A al cuadrado es igual a 0, o lo que es lo mismo, no pierde validez este argumento si yo digo que la A es mayor o igual a 0. Y listo, ya tenemos contemplado nuestro segundo caso. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si se dan cuenta, la prueba no es muy complicada. Incluso las demostraciones que vamos a hacer posteriormente en los videos que vienen, bueno, en los posteriores videos, van a ocupar mucho esta propiedad, la propiedad de la tricotomía. ¿De acuerdo? Sobre todo porque vamos a definir una función que es muy, muy importante en toda la carrera, o al menos en cálculo sí es muy importante, que es la función de valor absoluto, que la vamos a definir, espero, en este video, si el tiempo nos lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar, tenemos 2 casos cubiertos. Es el caso que A es positivo, que es justamente este primer caso. Tenemos cubierto en el que A es igual a 0, que es este segundo caso. Y ahora vamos a ver que se sigue cumpliendo esta condición incluso cuando esto pasa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo aquí. El caso 3. Entonces, caso 3. El caso 3 es que el número que yo haya elegido, si el inverso negativo es, perdón, el inverso aditivo es menor que 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, ahorita vemos cómo le hacemos para poder llegar a ese resultado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la manera en cómo vamos a hacerlo aquí es con una proposición que nosotros vamos a demostrar, que habla con respecto a cuando yo multiplico una desigualdad. Esta demostración, bueno, esta propiedad no la he demostrado como tal, pero ustedes o Roger lo van a demostrar, ¿de acuerdo? Yo la voy a escribir, no la voy a demostrar porque le tocará a Roger hacerlo, pero bueno, tampoco la demostración es muy complicada, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir sin demostración y lo voy a ocupar. Repito, la demostración la van a hacer ustedes en la tarea o la va a hacer Roger en un video o en algunas notas, ¿de acuerdo? Y la proposición dice lo siguiente, dice, si yo tengo un número... Perdón, si yo tengo que un número es negativo y por otro lado cuento con una desigualdad donde digo que la B, un número B, es menor que un número C, entonces la multiplicación de A por B, lo que va a hacer, y la multiplicación de A por C, lo que va a hacer es que esta desigualdad me la va a invertir, ¿de acuerdo? Cada vez que yo multiplique por un número negativo, mi desigualdad se cambia, que es algo que ustedes ya se supone, o yo espero que sepan desde anteriores cursos, ¿no? De matemáticas 4, en la prepa se sabe este tipo de desigualdades, pero bueno, aquí es lo importante es que nosotros lo estamos demostrando, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ya tenemos esta parte, repito, esto lo van a hacer ustedes o lo va a hacer Roger, ¿de acuerdo? Y lo voy a ocupar yo. Vale, entonces, ¿cómo lo voy a ocupar? Ok, yo tengo que A, que este número es negativo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tengo una desigualdad que me dice que menos A también es negativo. O sea, estoy limitando. Esta condición yo la puedo ocupar de esta forma. Esta condición, pues la puedo ocupar de esta forma. Y voy a concluir según lo que me decía esta proposición. Entonces yo decía que si este era menor que este y este era menor que este, esto cumplía siempre y cuando era menor que 0. Que es justamente lo que estoy diciendo. Entonces significa que cuando yo multiplique este por este, cuando yo multiplique menos A por menos A, pues lo que va a hacer es esta desigualdad que yo tenía me la va a invertir, en la cual estoy multiplicando 0 por 0. ¿De acuerdo? Bueno, menos A por 0, perdón. Me la va a invertir y aquí será menos A
por 0. ¿De acuerdo? Esta desigualdad, tanto a la izquierda como a la derecha, la estoy multiplicando por el menos. ¿De acuerdo? Y es esa parte. Entonces, de aquí tendríamos, aquí tengo el menos por el menos, que ustedes ya sabrán en la tarea, es positivo, o sea, me va a quedar A por A. Y del otro lado, cuando yo multiplique menos A por cualquier número, habíamos quedado según una proposición que ya vimos en anteriores videos, que cualquier número multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Y entonces significa que del lado izquierdo también tengo un 0. ¿De acuerdo? Este enunciado permanece válido si lo decimos así o lo decimos así. Obviamente aquí no estamos incluyendo el caso, dentro de esta demostración, no está el caso de la igualdad, pero no permanece, pero esta proposición, este enunciado, esa desigualdad, permanece válida con lo que hemos hecho hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esta parte haya sido lo mayor claro, lo mejor claro, lo más claro posible mejor, perdón. Pero bueno, hay que seguir practicando y hacer este tipo de cosas. Nos va a llevar que con la práctica nos salga casi de manera natural. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, como se los dije hace un momento, lo siguiente que vamos a hacer es dar la definición de la propiedad, bueno, no de la propiedad, de una de las operaciones más importantes en matemáticas, que habla con respecto al valor absoluto. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a definir el valor absoluto. Hay varias definiciones, nosotros de momento creo que ocuparemos únicamente 2. Pero bueno, esta primera la vamos a ocupar con las herramientas que hemos construido hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, la definición que nosotros vamos a dar para el valor absoluto, ¿de acuerdo? La definición será lo siguiente. Para cualquier número real, o sea cualquier número real, entonces definimos el valor absoluto de la siguiente forma. El valor absoluto será, pueden ser 3 casos, dependiendo el número que yo elija. Según la tricotomía, me dice que cualquier número que yo elija en los reales puede cumplir ya sea este. Ay, perdón, antes de eso. Le voy a poner aquí la carita feliz, indicando que mi demostración la he concluido. ¿De acuerdo? Repito, yo le pongo carita, ustedes pueden ponerle cuadro, etc. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ponerle ya la carita, perdón, y ya retomo esta parte. Estábamos en la definición de valor absoluto, habíamos elegido un número real. Les comentaba yo que para cualquier número real pueden pasar 3 posibilidades, entonces voy a definir el valor absoluto de acuerdo a esas posibilidades que yo tenga. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, si el número que yo elijo es positivo, nosotros sabemos que el valor absoluto me lo deja igual. ¿Eso qué significa? Que si el número que yo elegí es positivo, entonces lo deja exactamente igual. ¿De acuerdo? Si el número que yo elegí es negativo, pues entonces, perdón, es el 0, pues entonces el valor absoluto es 0. Nada que aportar. Y habíamos quedado, o ustedes saben, que si el número que yo elija es negativo, entonces lo que se hace es a ese número se le cambia el signo. ¿De acuerdo? Que es como siempre nos lo habían comentado. Y esa es la razón, bueno, esta es la definición ya oficial del valor absoluto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, solo para practicar un poco, unos ejemplos muy sencillos. Nos dice que el valor absoluto del 5 pues, es igual a 5. O que el valor absoluto del 0 pues, es igual a 0. Y que el valor absoluto de menos pi, por ejemplo, pues es igual a pi. ¿De acuerdo? Y listo. Ya tenemos ahí unos ejemplos. Yo sé que esos ejemplos son muy sencillos para ustedes, pero bueno, ahí están dados. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, espero que a esta parte vayamos avanzando bien. Lo que nos vamos a encargar ahorita es dar algunas propiedades sobre las cuales cumple el valor absoluto. Y como lo hicimos con esta parte, yo creo que fue buena idea hacerlo. Algunas o varias de las demostraciones que vamos a hacer a continuación hablan sobre la tricotomía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar algunas de ellas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es dar una proposición. ¿De acuerdo? Ya voy a tomar sean hay de los números reales. Entonces, dice lo siguiente. La primera proposición que quiero que veamos es, bueno, la primera enunciado, la primera afirmación que estamos dando es que el valor absoluto de cualquier número coincide con el valor absoluto de su inverso negativo. ¿De acuerdo? Es decir, no importa qué número yo tome, pues bueno, serán iguales estas dos cantidades, este o su negativo. La segunda es que el valor absoluto cuando yo tengo una multiplicación coincide con el valor absoluto de 1 multiplicado por el valor absoluto de otro. ¿De acuerdo? La tercera es aquella en la cual vamos a demostrar que el valor absoluto de un número elevado al cuadrado coincide con el valor absoluto de a al cuadrado y que esto coincide con
a cuadrado. De momento lo voy a dejar ahí esas tres para ver cómo avanzamos y en caso de que nos dé tiempo de hacer una cuarta proposición, la hacemos. Si no, hasta aquí cortamos el video y ya en el siguiente video seguimos trabajando con esta parte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, espero que sí nos dé tiempo para poder hacer y terminar esta parte. Entonces, bueno, vamos a ir con la prueba. Seguramente ustedes observarán, yo creo que las que posiblemente se le hagan más interesantes a ustedes para probar sería la segunda, que nos habla con respecto a que el valor absoluto distribuye multiplicaciones. Entonces, pero bueno, vamos a ir con una y una y espero, les decía, si llego a la cuarta propiedad que me gustaría, pues la demostramos. Si no, se le queda pendiente para Roger o ustedes mismos la pueden intentar. Practiquen, imiten, y verán que poco a poco, con calma y mucha paciencia, esto sí es de mucha paciencia, les van a terminar quedando tarde o temprano. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esta parte. La primera, entonces voy a elegir cualquier número. Voy a elegir a un número real. Y vamos a ver que, bueno, esta es la prueba de la primera proposición. Déjenme borrar esta parte. La prueba de la primera proposición. ¿De acuerdo? Este primer enunciado. ¿De acuerdo? Y voy a elegir cualquier número real. Porque al final esto me dice que esto pasa sin importar qué número real sea. Entonces elijo uno y ya ahorita veremos cómo es que esto va a coincidir. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, al igual que antes les decía yo, tenemos tres casos. Entonces vamos a imitar un poquito lo que hicimos acá. Y pues bueno, lo vamos a abordar para nuestro objetivo que queremos demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, el primer caso. El caso 1. ¿Qué pasaría si el número que yo elegí es un número positivo? ¿De acuerdo? Entonces hay que observar lo que yo quiero probar. Yo quiero probar que esto pasa. Entonces hay que ver cómo es que funciona el valor absoluto o qué es lo que hace el valor absoluto bajo estas condiciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte izquierda. Vamos a ver la parte derecha, que es un truco que se hace cuando ustedes quieren demostrar una igualdad. Trabajan sobre la parte izquierda, la desarrollan. Trabajan sobre la parte derecha, la desarrollan. Y ven que al final, después de desarrollar y llegando a un punto, ya las cosas deberían de coincidir y ya con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a ir con esta parte y aquí lo voy a dividir en dos casos. ¿De acuerdo? Aquí voy a desarrollar, en esta parte izquierda, voy a desarrollar lo que implicaría bajo estas condiciones. Repito, esta es mi hipótesis. Esta es mi hipótesis. Voy a ver qué pasaría bajo estas condiciones con el valor, con la parte que yo tengo a la izquierda. Entonces, para ello hay que tomar en cuenta lo que nos dice el valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, estoy diciendo que el valor absoluto es, perdón, que la A es positivo. Entonces, el valor absoluto de A, el valor absoluto en el caso de que el número sea positivo me lo deja igual. Entonces, esta parte coincide con A. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme borrar aquí. Esto de aquí. Ahora me voy a ir con esta parte. Entonces, aquí me gustaría en esta parte izquierda monitorear o saber qué es lo que me dejaría en menos el valor absoluto de A, es decir, desarrollar en la parte de derecha. ¿De acuerdo? Vamos a intentar quitarle los valores absolutos. Ok, en el caso de que esto pase, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy bien. Antes de eso, sí, esta parte lo voy a dejar aquí. Voy a poner aquí menos valor absoluto. Nosotros sabemos que A es un número que es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo necesito que el A tenga un inverso negativo, o sea, que sea su inverso aditivo. Entonces, para poder conseguir el inverso aditivo, o sea, un menos, pues lo más conveniente es multiplicar por un menos 1, que es justamente lo que voy a hacer aquí. Entonces, voy a multiplicar a la izquierda por un menos 1, a la A, y voy a multiplicar a la derecha por un menos 1, al 0. ¿De acuerdo? El número menos 1, como ustedes sabrán, es un número negativo. Y habíamos quedado, según la proposición que yo tenía aquí, que cuando yo multiplicaba por un número que era negativo, las desigualdades se invierten. Entonces significa que aquí me va a quedar, sí, en la parte izquierda me va a quedar menos A, y en la parte derecha me va a quedar 0, pero la desigualdad que yo originalmente tenía así, ahora se convierte en esta parte. ¿De acuerdo? Es algo como que muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, ya que sabemos que el número que está aquí adentro es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el valor absoluto es, bueno, si el número que tú elegiste para calcular el valor absoluto es negativo, repito, si el número que tú elegiste para calcular el valor absoluto es negativo,
Entonces, el valor absoluto lo que le hace a ese número es cambiarle el signo. Entonces, significa que esto me va a quedar, a partir de esto que acabamos de hacer, chicos, a partir de esta parte, me dice que es menos, que es el menos que aparece aquí. Y como lo que yo estoy definiendo acá es negativo, aquí aparecería un menos A. ¿De acuerdo? Y como ustedes demostrarán en la tarea, o incluso el mismo Roger, lo digo así porque no sé a quién les voy a dejar qué actividad. Cuando esto pasa, cuando yo tengo el doble signo, que toda la vida nos han dicho que la multiplicación de signos iguales es y positiva, o sea, aquí lo que nos quedaría es que esto vale la A. ¿De acuerdo, muchachos? Y, ok, ya con esto, si se dan cuenta, observen, del lado izquierdo conseguimos esto de aquí, y del lado derecho conseguimos que esto es igual a esto. Entonces, si la parte izquierda llegué a la conclusión de que es igual a A, y la parte derecha llegué a la conclusión que es igual a A, entonces me dice que el valor absoluto de A coincide con el valor absoluto de menos A. Tanto aquí como en este lado llegué a la misma conclusión y por lo tanto puedo llegar a esta parte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya con eso habríamos concluido. ¿De acuerdo? El segundo caso que hay que abordar, el caso 2 es ¿qué pasaría si el número que yo elijo sea 0? Aquí realmente no hay mucha ciencia. Si el número que yo elijo es 0, entonces pues menos el negativo pues también es 0, y de aquí tendríamos que el valor absoluto de A es igual a 0 y el valor absoluto de menos A también coincide con 0 y por lo tanto el valor absoluto de A coincide con el valor absoluto de menos A. Y ahí no hay mucha ciencia. ¿De acuerdo, muchachos? Es una proposición en este caso bastante sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, hagan una pausa si quieren retomar un poquito el video, está bien. Yo aquí, afortunadamente, ustedes tienen ese privilegio de poder regresar un poquito el video y repetir tantas veces ustedes crean que es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos falta por hacer ya nada más es demostrar el último caso, que es que cuando pasaría, qué es lo que pasaría cuando A sea negativo y ya poder avanzar quizás a la segunda opción. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme borrar una parte. Voy a borrar la parte de aquí arriba. ¿De acuerdo? Nada más voy a hacer una pequeña pausa en caso de que ustedes quieran también copiar algo más. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, déjenme borrar esta. Creo que ya hemos practicado lo suficiente en los anteriores videos. Creo que ya hemos practicado lo suficiente como para que ya tengamos una idea bastante clara de lo que significa y de lo que es cada uno. ¿De acuerdo? Pero en caso de que yo sienta que necesitamos retomarlo, lo retomo. ¿De acuerdo? Vamos con el último caso. El caso 3. Caso 3, ¿qué pasaría que cuando yo elegí, el número que yo elegí, perdón, es negativo? ¿De acuerdo? Entonces, al igual que en el primer caso que hicimos aquí, que esta parte de aquí hay que tomar en cuenta, esta es mi hipótesis. Entonces, hay que trabajarlo como algo válido, algo que yo puedo ocupar como a mí se me antoje. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, permítanme un momento. Vale, entonces, con esta parte vamos a imitar un poquito lo que hicimos aquí. Aquí yo les sugiero que es la parte de la imitación, entonces, bueno, veamos qué es lo que sucede. Voy a dividir al igual que antes, voy a dividir en dos partes. En la parte izquierda voy a desarrollar esto de aquí, a ver qué me queda. En la parte derecha voy a desarrollar esto de aquí, a ver qué me queda. Y tendríamos que llegar en algún momento a que las expresiones que llego tanto aquí como acá son iguales y ya poder decir que esto ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a checar. ¿Qué pasaría en el caso del valor absoluto de este número? Suponiendo que el número que yo elegí, es negativo. Regresando a la definición, si el número que tú elegiste es negativo, su valor absoluto lo vas a calcular así. ¿Eso qué significa? Que la parte izquierda me va a quedar menos, como este número es negativo, lo que hace es cambiarle el signo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ahí ya no pasa nada. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, aquí, en la parte derecha, de hecho vamos a seguir un procedimiento muy parecido a esto. Aquí vamos a tratar de calcular también el valor absoluto de menos A. Pero hay que checar qué signo tiene menos A con estas condiciones. Y pues bueno, a ustedes seguramente ya se les ocurrirá o ya verán que es muy parecido. Entonces, si el número que yo elegí, A, es negativo, entonces, cuando yo multiplico, otra vez, de hecho si se dan cuenta, voy a hacer el mismo truco aquí de multiplicar por un menos. Entonces, menos 1 por A va a ser menor, perdón, menos 1 por A va a ser mayor
que menos 1 por 0. La desigualdad cambia porque estoy multiplicando por un número que es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte me va a quedar menos a y esta parte me va a quedar 0. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta ahí, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que yo tengo acá. No cambia mucho, no cambia nada. ¿De acuerdo? Entonces, va. Con esta parte hemos concluido, entonces, que menos a es mayor que 0. Y hasta aquí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Va. Necesitamos calcularle el valor absoluto a este número. Ya sabemos el signo, que es justamente lo que nos pide aquí. Y según el valor absoluto, si el signo de lo que tú quieres calcular es positivo, lo vas a dejar igual. Repito, el valor absoluto se lo voy a calcular a un número que es positivo. Un número que es positivo. Entonces, según esta parte, me dice de la definición. Entonces, el valor absoluto del signo de este, una vez que yo ya sé que es positivo, no lo voy a poner aquí arriba, déjenme ponerlo aquí abajo. Una vez que yo ya sé que el número es positivo, su valor absoluto me lo deja exactamente igual. ¿De acuerdo? Y si observan ustedes, lo que nos quedó en la parte izquierda, esto, coincide con lo que yo tengo aquí. En la parte izquierda dijimos que el valor absoluto de a es menos a, y en la parte derecha dijimos que el valor absoluto de menos a es menos a. O sea, es decir, ahí no cambió nada. ¿De acuerdo? Y ya por lo tanto, déjenme ponerlo aquí abajo, por tanto, lo que hemos demostrado es que el valor absoluto de cualquier número, ¿de acuerdo?, coincide con el valor absoluto de menos a. Es decir, cualquier número y su inverso aditivo tienen el mismo valor absoluto. Y con esto concluimos nuestra prueba del enunciado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, yo creo que aquí le vamos a dejar en este video. Ahorita continuamos con esta segunda parte. Sí, yo creí que me vi muy esperanzador en pensar que íbamos a terminar todo en el mismo video, pero bueno, no importa, poco a poco seguiremos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nos vemos en unos minutitos. Voy a cortarle aquí para que no se les haga tan largo y se pueda subir más fácilmente. ¿De acuerdo? Ahorita nos vemos.